Algo muy grande está pasando en el mundo y muchos lo sienten, aunque todavía no sepan ponerlo en palabras. Se percibe en el ambiente, en la manera en que las noticias se encadenan unas con otras, en la sensación de que cada semana trae un cambio que antes habría tomado años. Conflictos que se intensifican, economías que se reconfiguran, tecnologías que avanzan a una velocidad casi vertiginosa, narrativas culturales que empiezan a fracturarse. Y esto no es un evento solamente por aquí y por allá. Es un movimiento que atraviesa todo el sistema humano al mismo tiempo. Lo curioso es que mientras el mundo se mueve con tanta fuerza, muchas personas siguen mirando estos acontecimientos como si fueran piezas separadas. Una guerra aquí, una crisis económica por allá, una revolución tecnológica en otro lugar. Como si todo esto solo fueran incidentes independientes. Sin embargo, esto es mucho más profundo. Lo que vemos en el mundo material es siempre el resultado final de procesos que comenzaron mucho antes, en niveles invisibles de la realidad. La superficie de la historia es solo la última manifestación de fuerzas que se han estado reorganizando silenciosamente en la conciencia humana. La historia de la humanidad no es más que el espejo del estado interior del corazón humano. Cuando el corazón colectivo cambia, el mundo exterior inevitablemente se reorganiza para reflejar ese cambio. Las civilizaciones no se transformaban primero en la política o en la economía. Se transformaban primero en la conciencia de las personas que las habitaban. Y hoy comienzan a aparecer conceptos que apuntan en esa misma dirección. El cerebro humano no funciona como algo separado y cerrado. Cada cerebro es una red viva de miles de millones de neuronas que constantemente se sincroniza con otros cerebros a través del lenguaje, las emociones, la cultura, la atención compartida, el potencial transferido. Cuando millones de personas comienzan a enfocar su mente en las mismas preguntas, en las mismas inquietudes o en las mismas posibilidades, se forma algo que podríamos llamar un campo colectivo de conciencia. Ese campo es la atmósfera mental de una época. Es el espacio invisible donde nacen ideas que después se convierten en movimientos culturales, descubrimientos científicos y transformaciones históricas. Por eso hoy periodos de la historia que parecen estables durante muchísimo tiempo, de repente se transforman. Cuando el campo colectivo cambia, la historia entra en una fase de reorganización. Y esto es exactamente lo que estamos viendo ahora. Las viejas certezas comienzan a mostrar grietas. Narrativas que parecían indiscutibles empiezan a perder fuerza. Las personas empiezan a cuestionar lo que durante décadas aceptaron sin pensarlo. Y cuando eso ocurre, inevitablemente aparece fricción, porque lo viejo intenta mantenerse intacto mientras lo nuevo comienza a emerger. Por eso el mundo parece tan convulso, tan caótico, pero no es nada de eso, es transición. En medio de todo esto, aparece una idea que se repite constantemente. La idea de que el individuo no tiene poder frente a estos procesos globales. Muchas personas miran el estado del mundo y se preguntan qué sentido tiene cambiar su forma de pensar o de vivir si los sistemas parecen demasiado grandes para ser influenciados. Pero esa idea parte de una suposición que no resiste un análisis profundo, que la conciencia individual está separada de la conciencia colectiva porque no lo está. Cada pensamiento influye en la forma en que actuamos. Cada percepción modifica la manera en que interpretamos la realidad. Y cuando millones de personas empiezan a cambiar su forma de pensar, el campo colectivo cambia con ellas.
Cuando ese campo cambia, las estructuras externas del mundo comienzan a reorganizarse. Así es como cambian las épocas. Primero cambia la percepción de unos pocos. Luego esa percepción empieza a resonar con otras mentes. Después se convierte en una corriente cultural y finalmente el mundo visible comienza a reflejar ese cambio. Cada acto consciente reordena el equilibrio del mundo. Cuando un corazón despierta, ilumina el campo en el que otros viven. Lo que estamos presenciando hoy no es simplemente una serie de crisis simultáneas. Es una reorganización del campo colectivo de la mente humana. Por eso el mundo se mueve. Algo muy grande está pasando en el mundo porque la conciencia de la humanidad está atravesando una transformación profunda. Y cuando la conciencia colectiva cambia, la historia cambia con ella. El verdadero proceso ocurre en el nivel donde nacen las ideas, las percepciones y las formas de comprender la realidad. Ese nivel es la conciencia humana. Y cuando ese nivel se reorganiza, todo lo demás termina reorganizándose con él. Por eso, este momento no es solo una época de incertidumbre, es un punto de inflexión en la historia de la conciencia. Algo muy grande está pasando en el mundo. Y lo más interesante es que este proceso no está ocurriendo lejos de ti, lejos de mí. Está ocurriendo dentro del campo invisible, donde millones de mentes humanas están conectadas, influyéndose mutuamente y dando forma sin darse cuenta del todo a la próxima etapa de la historia. Y si esto es así, entonces la pregunta cambia por completo. Dejamos de preguntarnos qué está pasando en el mundo y nos preguntamos, ¿qué lugar ocupa tu mente? ¿Qué lugar ocupa mi mente dentro de este proceso? Porque si millones de mentes están conectadas formando un campo colectivo de percepción, entonces cada mente que participa en este campo está contribuyendo a su dirección. Cada forma de interpretar la realidad fortalece ciertas corrientes dentro de esta red invisible. La mayoría de las personas cree que vive aislada dentro de su propia cabeza, pero eso nunca ha sido cierto. Las ideas se contagian, las emociones se propagan, las percepciones se sincronizan. Basta observar cómo una narrativa se expande en cuestión de días por todo el mundo. Como una sensación colectiva puede aparecer casi simultáneamente en lugares que nunca se han visto entre sí. Y esto ocurre porque la mente humana no opera de forma separada, opera como una red. Por eso es que nos preguntamos qué podemos hacer como individuos frente a todo esto. El individuo es parte del campo donde el proceso ocurre. Cada vez que una persona organiza su mente con claridad en medio del ruido, introduce un punto de estabilidad dentro de la red. Cada vez que dejamos de reaccionar automáticamente a las corrientes del miedo o la confusión que circulan alrededor, algo cambia en el equilibrio del campo colectivo. Puede parecer un efecto pequeño, pero en sistemas complejos, pequeñas variaciones en nodos estratégicos cambian la dinámica de toda la red. Por eso los momentos de transición histórica siempre han estado acompañados por personas que primero reorganizan su propia percepción antes de intentar reorganizar el mundo externo. No reaccionar de manera automática, no repetir las narrativas dominantes sin examinarlas, no permitir que el miedo colectivo determine la forma en que percibimos la realidad. Debemos ordenar nuestra mente porque una mente ordenada percibe con mayor claridad lo que realmente está ocurriendo. Y cuando suficientes mentes comienzan a percibir con claridad dentro de un campo colectivo, la dinámica de ese campo cambia. Las ideas que antes parecían inevitables pierden fuerza. Las percepciones que antes parecían marginales comienzan a expandirse y lentamente, casi sin que nadie pueda señalar el momento exacto,
la dirección de una época empieza a modificarse. Así es como cambian las eras. Por eso, este momento del mundo no es solamente una acumulación de crisis, es una oportunidad extraña y poderosa. Un momento en el que el campo colectivo está lo suficientemente inestable como para reorganizarse en nuevas direcciones. Así que en este momento hay que cultivar dentro de nuestra propia conciencia lucidez, percepción, claridad. Eso es todo. 5 minutos de pensamientos positivos en tu día a día. 5 minutos de gratitud por todo lo que tienes y has tenido. Con eso es suficiente para comenzar un cambio en tu propia energía y que se vea reflejado en el mundo. Se despide tu amigo Iván Donaldson. Ahí nos vemos en el espejo. ¿Cuál espejo? El espejo de la realidad. Y recuerda siempre que hay que creer para poder ver. Abrazo de luz.